Saludos, amados hermanos y hermanas. Hoy es el miércoles 8 de diciembre del año 2021 después de Cristo, y esta es la transmisión del estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, en los Estados Unidos de América. Esta transmisión se produce por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Nuestro objetivo es transmitir la palabra de Dios para que corra y sea glorificada. Y quiero comenzar para ustedes leyendo un par de versículos que está en el Evangelio de Marcos, el evangelio más sencillo de los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento. Y de esta manera tan simple el apóstol describe el comienzo del ministerio de Jesús. Dice que después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar para invocar al Señor. Padre, esta hora estamos en tu presencia, rogando que tu Espíritu nos guíe en este estudio, en esta reflexión, que sirva para alimentar nuestras almas y para también ponernos en la perspectiva de todo tu mensaje, tu comunicación, tu ministerio para con nosotros. Permite que seamos capaces de comunicar a otros también y transmitir a otros también este mensaje, especialmente en esta Navidad, para que se vuelvan a ti. Oramos por Jesús. Amén. Queridos hermanos, en este mes de diciembre estamos presentando una serie que hemos llamado así simplemente Meditaciones de Navidad. Y es que vamos a aprovechar distintos temas bíblicos, distintas materias que están en la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento para relacionarlos de una manera consecuente con la actualidad. Por eso le llamamos meditaciones. Pero antes quiero que pongan atención a algunos anuncios que son de importancia para nuestra iglesia y la comunidad. Observen que estamos destacando el drama que vamos a presentar el sábado 18 por la noche y la cantata del domingo 19. Para aquellos que van a ser parte de este programa dramático este domingo después del culto, están citados todos a quedarnos para practicar, para preparar muchas de las cosas que tenemos que tener listas para ese día, que esperamos que va a ser un acontecimiento realmente único y extraordinario. Ahora bien, hermanos, para este día de hoy, para esta noche, el estudio se llama así: el cumplimiento del tiempo. Y esta porción de la palabra de Dios que vamos a leer es la que nos da base para este estudio en continuidad y así meditar en la palabra. Dice así Gálatas capítulo 4. Pero también digo, cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Queridos hermanos, estamos meditando y esta meditación, como hemos explicado antes, consiste en una profundidad de nuestro pensamiento, de nuestras impresiones. Es una manera de ir allí adentro de nuestra propia mente y corazón para encontrar aquellas cosas que nos impresionan y buscarle sentido en nuestra reflexión personal. La idea de que meditemos en la palabra de Dios, pues nos pone en la condición de transmitir, de comunicar, de compartir con otros aquel fruto de nuestra meditación, valga la redundancia, porque lo que queremos es alcanzar a otras personas. Así que nuestras meditaciones tienen este sentido, y el sentido de la meditación de hoy es pensar en el cumplimiento del tiempo como parte de la obra de Dios, del propósito de Dios, del principio de Dios. Vamos a reflexionar y meditar en tres aspectos específicos de este cumplimiento del tiempo, pero antes nos gusta recordar que Navidad es un momento de augurio. Cuando llega esta época del año, nos llenamos de esperanza, nos llenamos de entusiasmo, tratamos de ver la vida con una nueva perspectiva. Y como en nuestra tradición y en la cultura nuestra, pues coincide esta Navidad con el fin del año y el giro del año, de la época, de la fecha, nos hace pensar que estamos comenzando una etapa nueva. Y por supuesto, este tipo de augurio nos da esperanza, nos da ánimos para seguir adelante. Y también, por supuesto, significa que se hace un recuento. Por lo regular nos gusta pensar en los momentos que hemos vivido en el año que acaba de o está a punto de terminar. Y esa reflexión nos permite meditar no solo en las jornadas pasadas y las presentes, sino en las jornadas futuras y hacer un recuento de cómo Dios ha estado con nosotros, cómo hemos capeado las distintas dificultades o cómo hemos ido adelante en la jornada diaria. Eso nos hace pensar que esta frase, esta expresión bíblica del cumplimiento del tiempo, profundamente está relacionado con el sentido de la obra de Dios. Y nosotros vamos a verlo en tres maneras. Vamos a ver el cumplimiento de las profecías, vamos a ver el cumplimiento de los propósitos y también el cumplimiento de los principios antes que lleguemos a una meditación consecuente. De introducción, a manera de prólogo de lo que estamos hoy estudiando, tenemos que ver y estar seguros al decir que creemos y que estamos convencidos de que Cristo no vino por casualidad a este mundo, ni por coincidencia, ni fue alguien que nació y después se dio cuenta que era el Hijo de Dios. De ninguna manera. Cristo vino como parte de un plan eterno, de un plan divino, porque Dios cumple sus promesas en todas las cosas. Como decíamos la semana pasada, el domingo, decíamos que esta es una esperanza bienaventurada y estamos aguardando la plenitud del momento preciso. Nosotros creemos que Dios hace todas las cosas a su tiempo y las hace a su hora. Y de esa forma nosotros creemos que el cumplimiento del tiempo en la venida de Jesús es solamente un modelo de todo lo que Dios está haciendo y va a hacer. En primer lugar, vamos a ver un poco cómo Jesús introdujo esto a sus propios discípulos. Miren, en Lucas 18:3 encontramos que Jesús está hablando con los 12, ya próximos a llegar a Jerusalén a su última etapa, antes de enfrentarse a la crucifixión. Y dice Lucas 18:13 que Jesús, tomando a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús estaba advirtiéndole, va a haber un cumplimiento de algo que hemos estado esperando por mucho tiempo. En el mismo libro de Lucas, un poquito más adelante y todavía ya más cerca, en la misma semana de Pascua, dice este pasaje del capítulo 22, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene
cumplimiento. Así que en esta meditación partimos de que Jesús estaba consciente, claro y preciso en cuanto al cumplimiento del tiempo y a lo que significaba para la obra y el ministerio que Dios le había dado. Así que en primer lugar vamos a considerar el cumplimiento de las profecías. Desde la antigüedad, hombres de Dios fueron escogidos, hombres y mujeres de Dios, para traer palabras proféticas al pueblo de Israel. Y en la profecía, pues, tenía siempre un mensaje de reflexión acerca de la actualidad que vivían. Muchas veces y muchas personas piensan que profecía es solamente anunciar lo que va a pasar y que ese es el sentido de la profecía. Y nosotros decimos que eso es una parte apenas del ministerio profético. En realidad, el ministerio profético en Israel se hizo muy agudo y tenemos todos estos libros de la sección profética del Antiguo Testamento en la época que el pueblo de Israel empezó a desencaminarse y alejarse del plan de Dios y de las leyes de Dios, y fueron rebeldes, cayeron en idolatría, hubo mucha corrupción, y aquellos profetas hablaban en nombre de Dios para traerle a el pueblo y a cada uno de los israelitas y los creyentes mensajes que avisaban no de lo que iba a pasar, sino de lo que estaba pasando y que interpretaban el momento que estaban viviendo. En cierta forma, lo podemos entender claro en uno de los pasajes más conocidos de Navidad. Recuerden que primeramente el ángel se le apareció a Zacarías, aquel sacerdote que estaba oficiando en el santuario de Jerusalén, y este hombre vendría a ser luego el padre de Juan el Bautista. En la conversación que Zacarías tiene con el ángel, en que básicamente fue un poco como tomado bajo reprensión porque puso un poco en duda lo que Dios le estaba diciendo a través del ángel. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 20, fíjense qué interesante, esta es la sanción que recibe Zacarías de parte de Dios por su falta de fe. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que en algo tan sencillo como un anuncio que era inminente, porque este anuncio era que Elizabeth quedaría embarazada y 9 meses pues nacería el niño, pero otras largas historias de profecías esperadas y ansiadas por Israel estaban latentes en la mente de muchos de aquellos hombres y mujeres que eran realmente consagrados a la palabra de Dios y esperaban el cumplimiento del mensaje profético de la venida del Mesías. Y para ellos era muy importante porque, por ejemplo, tenemos este pasaje de Pablo a los tesalonicenses con todo énfasis, 1 Tesalonicenses 5:20, en que Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Y es que las profecías estaban anunciándole al pueblo de Israel la salida del atolladero en que estaban por causa del pecado. Y sí, ellos ansiaban la venida de un Mesías prometido, y ese Mesías prometido les salvaría. Lo que pasa es que ellos en el tiempo de Jesús habían perdido la objetividad de qué era el propósito y la obra de esa salvación. Pero la profecía estaba clara, Él salvará al pueblo de sus pecados. Y eso era importante porque, por ejemplo, si leímos en Ezequiel 12:25, entendemos que Dios para esto era muy preciso. Dice este pasaje, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Quiere decir que toda palabra profética siempre trajo aparejadas señales, signos, marcas que el estudioso, el cuidadoso, el creyente, el respetuoso de la ley podía seguir, porque eran señales que eran muy factibles de ser apreciadas, muy accesibles. Bueno, nosotros hoy estamos muchas veces ignorando las señales que están a nuestro alrededor. Otros, en lugar de ignorarlas, lo que hacen es que las exageran. Pero hay señales que cuando se cumplen,
queda obvio que ese era un aviso que Dios había dado. Las señales, por lo tanto, no solamente tenían que ver con lo que iba a pasar, sino con lo que estaba pasando. Pedro se lo dice así a los cristianos, segunda de Pedro 1:16. Fíjense cómo dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquellas profecías de los antiguos hombres de Dios hablaban de la operación de la libre voluntad de Dios en traer las cosas a su cumplimiento a su debido tiempo. La profecía, por lo tanto, era una especie de mapa, de guía, de orientación, de signo para verificar que Dios tenía un plan y que lo iba a cumplir. Por eso también dice Pablo a los Corintios en este pasaje tan conocido acerca del amor, pero fíjense cómo él termina en el versículo 8, cuando dice: el amor nunca deja de ser. Y aclara Pablo y dice: las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y sigue insistiendo, por supuesto, en la excelencia del amor. Pero Pablo está dándole claro a entender a aquellos creyentes, entre los cuales todavía vivían muchos creyentes judíos, que las profecías se iban a acabar. ¿Y por qué se van a acabar las profecías? No solo porque no iba a haber más profecías, sino porque las profecías se iban a cumplir. Y cuando se cumplen las profecías, pues Dios ha traído las cosas a su debido momento y a su debida hora para que se realicen. La segunda idea es que esta idea del cumplimiento del tiempo, que en Navidad nos gusta recordar, tiene que ver con el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos, y los propósitos de Dios están específicamente marcados y señalados en la palabra de Dios. Un propósito es un objetivo, es una finalidad, es un destino, y muchas veces los propósitos están revelados de forma clara, otras veces van siendo descubiertos. En el caso de los propósitos de Dios, podemos decir que los propósitos de Dios todos son santos, son buenos, son perfectos, y Él tiene su propósito manifestar su justicia, su poder y sobre todas las cosas su amor. Pero yo les pongo un ejemplo. Si usted llega a un lugar, vamos a decir una cueva profunda, que usted nunca ha estado, y esa cueva es muy oscura, muy profunda, en una cueva en el corazón de la tierra, y usted avanza y allá en el fondo de la cueva, cuando llegó a la última pared que ya no puede caminar, se encuentra un reloj. Y usted diría: ¿qué hace este reloj aquí? ¿Cuál es el propósito de que un reloj esté allí? Bueno, pues usted va a pensar que el reloj está allí porque alguien lo dejó, porque alguien ya estuvo antes. No va a pensar nunca que el reloj se hizo solo, no hay evolución. Pero ¿para qué es un reloj? Bueno, el reloj, su propósito es dar la hora. Si usted se encontró el reloj en lo último de la cueva, pues el reloj lo que le va a dar es la hora, si está funcionando correctamente, y eso es más importante que nada. Para eso está hecho el reloj, para un propósito. Así que Dios había decidido revelar sus propósitos en la plenitud del acontecimiento de la llegada del Mesías. Así que todo lo que estaba antes dicho apuntaba a la venida del Mesías, y todo lo que está dicho después sigue destacando la sobresaliente y supereminente presencia del Señor. Dios había decidido revelar sus propósitos y que no quedara nada sin conocerse. Dios no tiene ningún misterio que no quiera que nosotros descubramos, sino que Él quiere que entendamos y veamos cuáles son sus propósitos. Y ese pasaje que leímos al principio del estudio, yo voy a insistir en el versículo 4 de Gálatas 4. Venido el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este pasaje, por supuesto, tiene muchas maneras de explicarse y de entenderse, y muchos aspectos que tienen consecuencias en el estudio bíblico. Pero para nosotros es lo importante destacar que Dios había establecido un propósito redentor desde antes de la fundación del mundo, y que ese propósito de Dios de redimir la humanidad tiene que ver con su propia naturaleza, con el carácter, la personalidad de Dios, porque Dios es un ser santo, es un ser infinito, es un ser
detestable, es un ser misericordioso. Y aunque la naturaleza humana se desencaminó por causa del pecado, ningún pecado, ninguna caída humana, ninguna cosa grave que hay en este mundo podrá jamás interrumpir la marcha de los propósitos de Dios, porque Él lo había determinado así. Por ejemplo, en Hechos 4:28, cuando los creyentes están en un momento de confrontación en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, hay allí el registro que hace Lucas de una oración colectiva que elevó la primera iglesia. Y en esa oración, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 28, el pueblo de Dios orando, recordando la obra del Señor y echando en cara a aquellos que los habían rechazado, dicen: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Si Cristo fue sacrificado, Cristo fue crucificado, Cristo fue rechazado, Cristo fue puesto fuera de la ciudad, pero la oración de aquellos creyentes bajo la inspiración del Espíritu era que todo lo que estaba aconteciendo era conforme a como Dios lo había determinado. Dios no había perdido el control en ninguno de estos eventos que llevaron a la crucifixión y muerte de Jesús, tal como leímos al principio en aquellos dos pasajes de Lucas, en que Jesús les decía a sus discípulos: se tienen que cumplir todo lo que está escrito de mí. Así que este propósito forma parte de una continua acción de Dios por medio de la cual Él quiere permanecer en acción, trabajando, obrando, y nos está llamando a nosotros a participar de esa obra. Fíjense cómo lo dice Pablo a Efesios 1:10-11. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y si se fijan en el pasaje que está en 2 de Tesalonicenses 1:11, el apóstol está insistiendo que ese poder y esa magnificencia del Señor se ha realizado porque Dios tiene el plan y el propósito de llevarlo a su cumplimiento. Él está obrando, Él va a seguir obrando y Él quiere que nosotros participemos de esa obra, y por eso ha revelado sus propósitos, el cumplimiento de sus metas y objetivos, para que seamos parte de ese proyecto que va hacia la eternidad. La tercera manera en que queremos ver el cumplimiento del tiempo en esta meditación es enfatizando el cumplimiento de los principios. Bueno, los principios siempre nos hablan de las cosas originales, del inicio, del comienzo de algo. Y así lo encontramos en la Biblia, porque el primer versículo de la Biblia lo dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Palabra que después usa otra vez el apóstol Juan en su epístola, en su evangelio, Juan 1:1 y 2, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjense qué interesante. El verbo era Dios y estaba en el principio. En nuestro idioma, pues, principio tiene este significado de algo que comienza, o del inicio de una etapa o de un proyecto, pero por el mismo sentido los principios tienen el sentido de los fundamentos. Las creencias, las doctrinas, nuestras principales palabras que tomamos de la Biblia, doctrinas, son principios con los cuales vivimos, son verdaderas axiomas de nuestra fe. Pues si el Señor, llegado el momento que Él decidió, dio origen a este universo en un principio, Él dejó determinado que Él sería siempre el iniciador, el que tendría la iniciativa de todas las cosas. Ahora bien, fíjense que venido el cumplimiento del tiempo nació Jesús, y eso celebramos en Navidad, y siempre celebramos en Navidad a este Jesús niño, pero no es así como Jesús
quedó. Jesús nació, creció y desarrolló su vida hasta un momento en que Dios lo llamó al cumplimiento de este ministerio, ¿no? Y ese principio no era solamente el comienzo de una nueva era, la dispensación de la gracia, sino el principio de lo que va a continuar, porque hay una continuidad de carácter dinámico que sigue en el conocimiento de Dios, en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, porque Dios ha hecho eso a la medida de su propia santidad, de su propia personalidad perfecta y santa. Hay un científico del siglo pasado que su nombre lo conocen hasta los niños, Albert Einstein, y este científico desarrolló unas cuantas teorías científicas y demostró algunas de ellas con mucha eficiencia, que son hoy del dominio de la mayor parte de las personas que estudian cualquier clase de ciencia. Hay una teoría que Einstein desarrolló mucho que se llama la teoría de la relatividad. Y en cuanto a la relatividad del tiempo, la teoría lo que marca es que las cosas que ocurren, los acontecimientos que se desarrollan, dependen mucho de la apreciación que tiene el observador, porque el observador se mueve con el tiempo que va pasando. En realidad, eso es un poco conflictivo para algunos. Pues les parece como que la realidad no existe. Sencillamente lo que está diciendo el científico es que la realidad se mueve y va en una dirección. Pues a nosotros nos sirve eso para recordar que sí, efectivamente, la realidad de Dios es dinámica, se mueve, va hacia adelante, tiene un propósito, no es algo que ocurre sin sentido. De hecho, hay otra teoría científica que también Einstein tuvo que ver con ella, que se llama la teoría del caos. Quiere decir que hay muchas cosas que nosotros no podemos demostrar y muchas cosas que no hemos podido comprobar a través de los siglos hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que no tengan sentido, dice esta teoría, sencillamente que no lo hemos descubierto y que la concatenación de acontecimientos y de hechos tienen a veces confusión porque no sabemos por dónde empezó ni a dónde va a terminar. Y eso pues nos da la medida que nosotros en la condición humana no vamos a ser nunca capaces de descubrir toda la forma en que Dios actúa. Pero Dios ha tenido en su misericordia la manera de comunicarnos a nosotros principios para que vivamos bajo esos principios, que decir, estemos sobre el fundamento de la palabra de Dios. Miren cómo lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 3 y 4. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nosotros tenemos estos principios como fundamentales, estas enseñanzas bíblicas como básicas, estas doctrinas como supereminentes, nuestra producción espiritual en nuestro desarrollo de la jornada de cada día. Vivir bajo esos principios es el cumplimiento del tiempo de Dios en la vida de cada uno. Cada creyente encuentra ese tiempo porque Dios hizo llamar esa medida para que esté al alcance nuestro. O sea que nosotros no podemos decirle a Dios cómo va a hacer las cosas. Dios nos ha dicho cómo hacer las cosas, y el cumplimiento de los principios, como hizo Cristo, es adoptar y adaptar nuestra vida al propósito de Dios de acuerdo a la profecía. Jesús lo dijo, mi Padre trabaja, por lo tanto yo trabajo. Jesús dijo, lo que mi Padre me ha dicho es lo que yo le he dicho a ustedes. Jesús dijo, lo que yo he visto a mi Padre de hacer es lo que yo hago. Quiere decir que hay un principio en esta relación que nos da a nosotros la capacidad de comprender que la realización de aquellas cosas que están determinadas para nosotros es parte del propósito de Dios, que ha sido anunciado proféticamente, pero que a nosotros nos corresponde desarrollarlo, seguir adelante, como dice el pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículos 3 al 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
El tal es mentiroso y la verdad no está en él. De manera que el cumplimiento de los principios es el desarrollo de aquella revelación que Dios nos ha dado en este Cristo que nació en Belén. Nació y, como dice la palabra de Dios, el niño crecía y se fortalecía. Y fíjense que también dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que todo tiene su tiempo cumplido. Como una meditación consecuente para terminar, piensen en esto, de que Jesús nació, creció, se desarrolló como niño, como joven, a que comenzó su ministerio, pasaron cerca de 30 años. Dice la Biblia que Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía como 30 años. El cumplimiento del tiempo iba a realizarse, no en la Navidad cuando nació, no en la presentación en el templo, no el día que visitó de 12 años el templo la primera vez, sino hasta que llegó su momento. Cuando Jesús hizo su primer milagro en las bodas de Caná, su madre le dijo, haz algo que tú tienes y tú lo puedes hacer. María sabía. Y Jesús le dijo, María, mamá, todavía no es el momento. Y así vimos varias veces en el ministerio de Jesús. Una vez quisieron despeñarlo en Nazaret y matarlo a pedradas y rechazarlo porque era un blasfemo. Y Jesús pasó por en medio de ellos y no lo pudieron tocar. Sin embargo, cuando estaba camino a Jerusalén, en esta etapa que leímos al principio en el libro de Lucas, Jesús les dijo a los apóstoles, ahora sí, viene el cumplimiento del tiempo. Ahora se van a realizar todas estas cosas que estaban escritas. Con esto tenemos que aplicarlo y meditarlo en nuestra realidad de hoy. Dios siempre está a tiempo. Y aunque estamos viendo tantas cosas raras y difíciles que no podemos explicar, como la teoría del caos, aunque nos parece que muchas cosas son relativas, como la teoría de la relatividad, algunos hoy dicen que la verdad no existe, que la verdad es lo que cada uno le parezca que es la verdad, y por eso hay toda clase de justificación para las cosas mal hechas. Dios no ha perdido el control de este universo y Él tiene su tiempo para hacer todas las cosas. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, si queremos participar de esta realización en el tiempo, es andar en los caminos del Señor, sobre los principios, de acuerdo a los propósitos de Dios, y observar con cautela, con mucha precisión, las marcas y los signos proféticos que nos anuncian que aún faltan cosas por cumplirse y que aún se cumplirán las cosas más excelentes hasta el día que Cristo regrese a restablecer el reino de los cielos. Miren este pasaje con que el apóstol Pablo categóricamente enseña a los corintios. 1 Corintios 15:54, dice el apóstol, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Algún día el tiempo se va a acabar. Algún día ya no habrá más tiempo ni más cumplimiento porque ya se habrá terminado todo el curso de este mundo bajo la actual dispensación. Recuerden que Dios no tiene tiempo. Para Dios un día es como 1000 años como un día. Nosotros estamos bajo un régimen completamente distinto, pero un día, cuando llegue el cumplimiento del tiempo y pasemos de este mundo al mundo venidero y los cielos sean renovados por el poder del Señor, estaremos entonces en esa misma dimensión, donde ya el tiempo no cuenta, donde ya todas las cosas son cumplidas, donde la gloria del Señor se manifestará de manera completa y absoluta. Mientras tanto, hermanos, yo les invito, celebremos esta Navidad, en este tiempo, cumplamos el propósito de Dios, vivamos sobre esta advertencia de que Dios va a hacer las cosas y las está haciendo aún en este tiempo contradictorio. Pero sobre todas las cosas que vivamos bajo los principios y andemos en el camino que Él nos ha puesto para seguir a Jesús en el discipulado de la fe.
Bendígale, Señor, a todos ustedes, y que puedan esta noche descansar y tener en su corazón esta certeza y celebrarlo con alegría en esta Navidad. Vamos a orar para concluir y así, pues, de esta manera nos ponemos en las manos de Dios. Padre, una vez más, te agradecemos que hemos podido estudiar tu palabra, que tú has manifestado a nosotros para que estemos claros cuáles son tus propósitos, sobre qué principios tenemos que vivir y advertidos de las cosas que van a pasar, porque tú las vas a cumplir todas las cosas, porque si se cumplieron las anteriores, podemos confiar que se cumplirán las que aún faltan. Gracias, Dios, por esta revelación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. Bendición.